Hola, Chaisox, ¿cómo están? Creo que los sorprendí con mi atuendo, ¿verdad? Se quedaron mudos. Pero bueno, es una alegría tenerlos aquí este día en la cuarta entrega de la serie Jesús Inesperado. Es una bendición verles. En las semanas pasadas el pastor André nos ha hablado de ese Jesús, tantas facetas que tiene, tremendas que nos mostró. Los que lo han visto o los que han venido recordarán, los que no, bueno, si es la primera vez que estás aquí, te animamos a que vayas a nuestra página web y le des un seguimiento a los temas. Primero hablamos de Jesús como Dios, después Jesús como hombre. ¿Alguien recuerda el tema de la semana pasada? ¿Jesús qué? Qué tremendo Jesús fiestero. Bueno, se le sonó extraño. Hay que ver esa predicación para entenderle ese tema, ¿verdad? Y hoy que me ven aquí este atuendo, ¿alguien sabe por qué, de qué vengo vestido o disfrazado? ¿Qué pasó? Bueno, es una bata blanca, puede ser muchas cosas. Alguien dijo carnicero, no es carnicero, tampoco es químico ni nada. Y si saco mi estetoscopio, ahí cómo se bueno, ¿de qué vengo ahora? De médico, ¿verdad? Si me lo pongo y veo si están vivos ustedes. Algunos están muertos porque no se han movido en la alabanza, pero nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, si traigo mi estetoscopio y dicen es un médico, ¿verdad? Si vas a ver a un médico y ves que trae una bata como esta y sale su estetoscopio y te habla con seriedad, ¿es un médico, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué crees si sale uno así con esto? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo un payaso? ¿Saben qué es? Es un médico de la risa. Ustedes tienen muchos estereotipos, y están juzgando a los médicos por cómo los ven. Pero si tienen nariz roja, es un médico de la risa. ¿No han visto la película de Patch Adams? Sí, ¿verdad? Pero no se acuerdan. Dice, ese es un payaso. Bueno, ¿qué creen? Hay médicos así que usan la nariz. No la voy a usar en la predicación porque después van a decir que no soy serio. Pero han creído algo que la Biblia siempre dijo, de que el corazón alegre es un buen remedio, es una buena medicina, que la alegría es una buena medicina. Entonces estos médicos han dicho que la gente al mejorar sus emociones, al reírse, sanan más rápido, ¿sí? La Biblia siempre lo dijo, Salomón siempre lo puso ahí en los proverbios, ¿sí? Y bueno, un médico lo puso, pero como no se ve como médico, dicen ese es un payaso. Ya me dijeron payaso, me ofendieron, pero bueno, Pero hoy voy a hablar de un tema bien interesante. Es un Jesús medio diferente, porque es un Jesús irreligioso. Y ya cuando algunos escuchan eso, casi, ¿de qué va a hablar Jesús irreligioso? Si precisamente nosotros somos cristianos, bueno, la mayoría, algunos tal vez dirán que no, pero los que son cristianos, pues dicen son de la religión cristiana, ¿verdad? De hecho, en mi país decían los hermanos de la religión. Así nos decían los hermanos de la religión. Y entonces, cuando ves un Jesús irreligioso, como que el tema puede ser hasta contradictorio, ¿no? Contradictorio porque precisamente pareciera como que es todo lo contrario. Pero bueno, miren, Jesús irreligioso es un tema que hoy tocaremos y espero hacerlo bien para ver por qué cuando Él llegó en la época que Jesús vivió, los religiosos de esa época tuvieron un choque tremendo con Él. Los que eran los religiosos, los líderes de la religión instituida, tuvieron un choque con Él porque era totalmente diferente a lo que esperaban. Su imagen de lo que esperaban de un líder religioso o del Mesías era completamente diferente a lo que recibieron en Jesús. Entonces hubo un choque tremendo. Pero siguiendo la tradición de los ancianos, como el pastor André en el pasado nos mostró unas imágenes, hoy traigo unas imágenes también, ¿sí? No lo dije anciano por Andrés, sino la tradición, Muy bien. Traigo unas imágenes, ¿ok? Ustedes me dicen si les gusta este Jesús, ¿ok? ¿Les gusta? No hay ningún amén. Bueno, ¿ok? Pero ahí trae su Biblia, Trae su Biblia, es un Jesús contemporáneo. Tal vez le gusta más esta. ¿Pudiera ser cierto esto? ¿Sí o no? Algunos dicen que no, ¿cómo va a ser eso? Pero yo leo en la Biblia, dice que le traían a los niños
para que les pusieras las manos a ellos y los bendijera. Y los discípulos dijeron, no, saquen esos niños mocosos de aquí, ¿verdad? Y él dijo, no, déjenlos venir a mí, porque de ellos, alguien se lo imaginó así. ¿Y alguien más, otra imagen? El coach, ¿verdad? Alguien dirá, no, puede ser un coach de vida, ¿ok? Ahí está. La que más me gusta a mí es esta. Es para un selfie, ¿verdad? Su Facebook dice, ¿no? Está muy padre. Y bueno, y esta es la de personas, me gusta mucho esta. Es de la película La Cabaña. Un Jesús muy padre, ¿no? Que dicen que sí pudiera ser porque era del Medio Oriente, ¿sí? No tenía ojos azules, tampoco piel blanca y posiblemente tampoco pelo largo, porque la cultura dominante eran los romanos. Y nunca han visto un César romano con pelo largo, ¿o sí? Entonces dicen, si la cultura dominante eran los romanos, entonces posiblemente tenía pelo corto. Pero son especulaciones porque no nos dejó ninguna foto, ¿verdad? Ok, esa es una idea. Okay, entonces vamos a entrar al tema ahora Jesús y religioso. Y fíjense que el primer debate va a ser este. ¿Religión o no religión? Ese es el dilema. Y cuando hablamos de la religión cristiana, hay mucha gente que no solamente quiere abolir la religión cristiana, quisiera abolir todas las religiones, ¿sí? De hecho, los que estudian en la universidad, a veces les dan clases de un señor que se llamó Carlos Marx, y él dijo, la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Que nos los mantienen entretenidos para que no piensen. Y fíjese, yo estaba leyendo algo de Karl Marx en la semana para preparando mi mensaje, y una frase que es tremenda, dice, lo que pasa que por estar pensando en la vida futura se olvidan de esta vida y no hacen nada en esta. Así que ojalá y dejaran la religión para que se concentraran en mejorar las condiciones sociales de la humanidad. Fíjate, eso dijo de la religión. Tremendo, ¿verdad? Ok. Y otros dirán, los cristianos decimos, bueno, es que como la religión tiene tal mal nombre el día de hoy, nosotros somos, no somos una religión, somos irreligiosos, ¿verdad? Entonces, porque ser religioso ya son hasta malo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, religión o no religión, ese es el dilema en lo que les quise yo traer el día de hoy como inicio de esta plática, de esta presentación que les traigo. ¿La religión es buena o es mala? ¿El cristianismo es religión o no es religión? ¿Jesús era religioso o no era religioso? ¿Él estaba en contra de la religión o no? ¿Qué pasa con él, verdad? Y bueno, los de los tiempos bíblicos dijeron, él estaba en contra de la religión. Dijeron, quiere destruir los fundamentos de Israel, quiere acabar con Israel. ¿Por qué? Porque está en contra de la ley. Y entonces, eso fue el tema de ellos. Y ellos prefirieron crucificarlo porque dijeron, es mejor que muera uno a que muera todo el pueblo. Y ellos estaban en contra de eso. Entonces, desde el principio ha habido una tensión con este Jesús, si es religioso o no. Que ya antes de entrar en materia, voy a leerles esto que encontré también en el internet. ¿Qué significa religión? Bueno, según el internet dice esto, es un conjunto de creencias, normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Entonces, cualquier religión cae dentro de este significado, ¿sí? Pues buscan, dijéramos, apaciguar la ira de los dioses o buscan hacer algo para sentirse bien consigo mismos y con la divinidad. Eso es lo que lo dice de qué religión. Pero me encantó la etimología de religión. Fíjense, esto dice la etimología. Religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, indica intensidad, el verbo ligare, ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. ¿Y eso qué significa? Bueno, entonces religión significaría algo como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. ¡Qué tremendo! La religión busca reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Entonces, en ese sentido, la religión tiene un objetivo, busca que nos acerquemos. Y esa palabra, fíjese que la usaron primeramente los cristianos.
religar, reconciliarnos con Dios. Eso es el efecto de la palabra. Pero algo pasa en ese proceso con la iglesia cristiana que ahora hasta se oye mal, ¿verdad? Hasta ser religioso se oye mal. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver lo que Jesús como tenía su intención cuando Él viene a esta tierra. Y cuando Él viene a esta tierra quiere hacer algo completamente diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento. Pero saben, el objetivo de Jesús no era abolir la religión, era volverla a sus orígenes, al propósito original que tuvo desde la creación, ¿verdad? Y entonces vuelvo a esto. Jesús tenía como propósito primero reconciliarnos con Dios. Ese era su objetivo número uno. Si recuerdan sus primeras predicaciones, cuando Jesús inicia su ministerio, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino que estaba tan lejano, tan inaccesible, inalcanzable, ese Dios que tal vez da miedo, ahora baja a la tierra, se hace cercano, se hace presente. El reino de los cielos se ha acercado. Y no solo eso, Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y eso suena hasta imposible de creer. Y Él tuvo que contar varias historias para que la gente pudiera comprender cuál era realmente el corazón del Padre. Y esa es la historia, fíjese, cuenta la historia del hijo pródigo. ¿Sí la han oído por ahí, el hijo pródigo? Pero yo creo que esta trata más bien del padre pródigo. ¿Por qué el padre pródigo? Porque hijo pródigo significa generoso. Y no creo que el hijo fuera generoso, ese más bien era despilfarrado, ¿verdad? ¿Quién fue el generoso en la historia? El padre. Y la historia, para los que no tengan mucha trasfondo de esa historia, se las cuento rápidamente. Jesús dice, poniendo el ejemplo de cómo es el reino de los cielos, porque la gente quiere saber, ¿y cómo es el reino de los cielos? Y Él no se los va a poner a explicar con las palabras celestiales porque no lo entenderíamos. Y pone un ejemplo que podemos nosotros rápidamente relacionarnos. Dice así, el reino de los cielos, semejante a un padre que tiene dos hijos. Tiene dos hijos y el menor le dice un día, padre, ya me cansé de estar aquí en esta casa y pues no está muy aburrido el ambiente aquí. ¿Me puedes dar mi herencia? Porque me quiero ir lejos de aquí. Y si tú pudieras comprender las tradiciones de ese tiempo, que un hijo pidiera la herencia cuando su padre estaba en vida, ¿qué significaba para el padre? ¿Qué le está diciendo? Ya quisiera que te murieras para que tuviera mi dinero, pero como no te mueres, pues mejor dámelo ahorita y me voy. Cualquier padre, ¿qué hubiera hecho si fuera tu hijo? ¿Qué hubieras hecho? No me digas, ¿ok? Pero sé que lo pensaste, ¿qué? Pero este padre es tan generoso que le dice, ¿te quieres ir? Sí, me quiero ir. Y dice que le da el dinero. Le da el dinero a su hijo. ¿Y qué hace el hijo? Ahora sí se va. Dice, se fue a una provincia lejana y ahí vivió perdidamente. No sabemos qué hizo. No sabemos a qué se dedicó. Solo sabemos que se acabó todo su dinero y fue bajando de ser la estrella social del momento, ¿sí? En el jet set de aquel lugar, fue bajando hasta que se quedó sin dinero y por ende se quedó sin amigos y se quedó sin comida y acabó cuidando marranos. Cuando los judíos oyen marranos, es algo malo para ellos porque ellos no comen carne de cerdo. Entonces, que él acabara con los marranos significa de que ahora está contaminado espiritualmente porque ahora hasta convive con los marranos. La degradación fue total. Pero dice que el hijo de un día piensa, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi padre en la casa tiene mucha comida, yo aquí me muero de hambre, voy a regresar y le voy a decir, perdóname, ya sé que no merezco ser tu hijo, porque pues, ¿cómo voy a merecer ser tu hijo? Pero por lo menos permíteme ser uno de tus sirvientes. ¿Qué posibilidades tiene este hijo de que el padre le tenga misericordia después de lo que le hizo? Muy poquitas, ¿verdad? Pero regresa. Y si dice la historia que cuando el hijo va regresando, y a propósito, no dice la historia que el hijo se bañó, ni que se cambió de ropa, nada más dice que regresó. Y si tú lo vieras por el camino, ¿a qué se parecería? Si lo vieras caminando oliendo a marrano, ¿a qué se parecería? A un vagabundo, ¿verdad?
Entonces viene un vagabundo entrando por el pueblo y el padre dice que estaba mirando y lo ve. Ve ese vagabundo y ve a su hijo. ¿Y saben ustedes qué hace el padre? Dice que el padre corre y abraza a su hijo. Y no solo lo abraza, sino que le dice, ven a la casa, lo baña, lo cambia, le pone ropa nueva, le pone sandalias nuevas, le pone un anillo que significa le devuelve la posición en su casa. ¿Y quién crees que se enoja? El hermano bueno, el hermano que nunca se había ido, le dice, pero ¿cómo le devuelves todo a este tal por cual? Que se fue, primero te deseó ver muerto, después se gastó tu dinero, no sabes, ¿qué no has visto su perfil de Facebook, las fotos que subió? ¿Qué no viste lo que subió en Instagram este cuate? Subió puras, dice papá, ni me lo enseñes. No, pero velo para que lo corras desde ahorita, ¿verdad? Nos dejó en vergüenza. El apellido nuestro está por los suelos. Y no solo eso, ahora tiene el descaro y la desfachatez de regresar. Ya regresé. Y si fuera por el hermano mayor, que hubiera sido? Le da la media vuelta y ¿qué? ¿Ah? Vuélvete. Pero el papá dice, no. Es que mi hijo estaba muerto y ya regresó. Mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Y esa historia te muestra el corazón de Jesús. Él está diciendo, ese es lo que el Padre está buscando, por eso estoy yo aquí. Ese es mi propósito. Y entonces, si tú te puedes imaginar, ¿quiénes eran los hermanos mayores? Eran los religiosos de aquel tiempo, que estaban viendo las fallas que tenía el hermano menor. ¿Tenía muchas fallas el hermano menor? Pues sí, bastantes. ¿Y era culpable de todas ellas? Por supuesto, ¿verdad? ¿Merecía que lo perdonaran? Obviamente que no. Bueno, pero vamos a pensar que lo perdonan. ¿Merecía que le devolvieran la posición anterior? No, ¿verdad? Una cosa es perdonarlo, pero bueno, pero ahora 10 años de castigo, ¿verdad? Para que aprendas a no volverte a ir. Y ahora vas a tener que trabajar sin sueldo para recuperar lo que te gastaste. Pues óyeme, ¿el dinero no crece en árboles o sí? No, ¿verdad? Bueno, ese es el hijo del padre pródigo. ¿Y quién es el padre en la historia? ¿Quién es el padre? Dios. El padre es Dios. El padre está esperando que sus hijos regresen. El padre está esperando que el hijo que se fue, el que está perdido, el que está lejos de Dios, el que está sin esperanza, sin ánimo, dice, yo no merezco regresar, estoy muy lejos de Dios. Como alguien una vez me dijo, cuando yo le compartí la historia de la salvación en Jesús, él dijo, es que tú no me conoces, tú no sabes lo que yo he hecho. Si tú supieras lo que yo he hecho, ni siquiera estarías hablando conmigo. Si tú supieras mi historia, no, ¿qué va a tener misericordia Dios de mí? Dios no me quiere, yo soy... No. Bueno, precisamente esta historia es para decirle, sabes, que no importa qué tan lejos haya estado ese hijo, donde esté, el padre está esperando su regreso, porque es un padre generoso. Y fíjate que esa es la historia del padre pródigo. Tal vez tú ya la has oído, pero no nos hemos detenido a pensar en ese padre, que Jesús está diciendo, ese es Dios. Y el hermano mayor son los religiosos de aquella época, que ellos eran tan religiosos que ellos contaban todas las cosas, cada cosa la contaban, cada cosa la hacían perfectamente como era la ley, ¿sí? Perfectamente como era la ley, lo hacían y eran tremendos. Pero Jesús les dijo, ¿sabes qué? Si era necesario hacer eso, pero te olvidaste del propósito de esa ley. El propósito es que esa gente volviera a Dios. La meta no era hacer la religión, la meta era volver a Dios. Y llegaron al extremo, fíjate, llegaron al extremo de preferir que la gente siguiera enferma y se muriera, pero que no la sanaran el día sábado, porque era ese día de descanso. Una ocasión dice que llega Jesús a un lugar, a una sinagoga, y todos lo estaban mirando porque había un hombre que tenía la mano seca.
No la podía mover. Y todos estaban esperando a ver qué hacía. ¿Lo va a sanar o no lo va a sanar en sábado? Y él se da cuenta que lo están mirando para ver qué va a hacer. Y entonces les hace una pregunta. ¿Qué se debe hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y nadie responde. ¿Qué se debe hacer el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y no le responde. Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Y en ese momento lo sana. Y la gente se enoja, los religiosos se enojan porque sanó el sábado. Y dicen, tienen 6 días para ser sanados. ¿Por qué no vienen 6 días? ¿Y por qué vienen a ser sanados el sábado? Óigame. ¿Por qué no respetan este lugar? Tienen 6 días para hacer sus sanidades. Qué tremendo, ¿verdad? Que prefieran que mantener su día sin movimiento y que el otro siguiera enfermo con tal de que no cambiara su circunstancia de ellos, de sus reglamentos. Y eso es lo que Jesús les vino a decir. Saben que no, están totalmente equivocados, porque el Padre estableció el sábado para ustedes, no ustedes para el sábado. No es más importante el día, sino la gente. Y bueno, primera opción, reconcíliate con el Padre. Y la segunda, el segundo propósito es reconciliarnos con los demás. ¿Y cómo sabemos que será el otro propósito de Jesús? Una vez le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, oye, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Y él le dice, bueno, tú dímelo. Y la persona dice, bueno, creo que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús dice, muy bien. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre le dice, así yo creo que como yo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué crees? No sé quién es mi prójimo, por eso no lo he amado. Porque no sé quién es. Me he fijado en los nombres y nadie dice aquí prójimo, ¿no? Entonces no sé, si supiera quién es, lo hubiera yo amado, ¿verdad? Y Jesús le dice, le cuenta la historia, otra historia bien famosa, la historia del buen samaritano. Oh, si saben la Biblia, ¿verdad? Del buen samaritano. Les cuenta la historia del buen samaritano. ¿Y qué crees? En esa historia, otra vez rápidamente te la menciono, dice que va un hombre cabalgando hacia Jerusalén y en el camino lo asaltan, le roban todo, lo golpean y lo dejan tirado medio muerto. Y de repente viene en el camino, ¿quién crees? Dice un sacerdote, que diríamos soy un pastor, bien vestido con su corbata y todo, ¿verdad? Va a predicar a la 1:15 en Chiso. No es cierto. Y lo ve tirado y dice, el sacerdote, si me detengo y lo ayudo, y si está muerto, me contamino. Porque la ley decía, no debes tocar un cadáver. Yo diría, no debes tocar el cadáver muerto de un difunto que ya falleció. Y está ahí en el suelo, dice, si está muerto me contamino y no podré servir en el templo. Y entonces le va a afectar todo. Entonces dice, no, yo creo que lo que Dios quiere es que vaya al templo a servir. Y se va al templo y deja al hombre tirado. Después dice que viene un levita. ¿Y sabes quién es levita? ¿Qué son los levitas? No son los que le evitan, sino son los que sirven en el templo, los servidores. Y ese también va a servir, está apurado porque ese día le toca poner el café, ¿sí? Va corriendo y ve el tirado aquel y dice, si lo ayudo, ¿qué va a pasar? Se quedan sin café todos y se van a enojar si no hay café. ¿Qué servicio dan en esta iglesia, verdad? ¿No dan buen café aquí? ¿Dónde están los del café? Entonces dice, no, pues se van a ir hasta de la iglesia porque no hay buen café. Entonces, con la pena, ahí viene alguien que no hace nada, si te ayuda, ¿verdad? Y se va. Y en su corazón había la buena intención de agradar a Dios. Pero Jesús dice, no, es que lo más importante que era ayudar al prójimo. Y entonces Jesús le hace la pregunta a este hombre, ¿y quién fue el prójimo del hombre tirado ahí? Pues el samaritano, porque llegó un samaritano que era un hombre despreciado, era una raza, un pueblo vecino que los judíos despreciaban porque no era ni fu ni fa, era un pueblo mezclado de gente
con una medio, diríamos hoy medios cristianos, ¿verdad? Eran una secta. Entonces eran despreciados porque ellos no tenían la verdad. Y llega este despreciado y ayuda a este señor que está tirado. No solo lo ayuda, dice que lo cuida, lo levanta, lo pone en su cabalgadura, se lo lleva a un lugar para que lo atiendan y aparte paga para que lo cuiden. ¡Wow! ¿Verdad? Tremendo. Y Jesús le pregunta, ¿quién fue el que hizo misericordia? ¿Quién fue el prójimo? Y esta persona no quiso ni siquiera decir el samaritano, porque era despreciable ante el hijo, el que tuvo misericordia. Y Jesús le dice, bueno, pues ¿qué crees? Ve y haz tú lo mismo. Jesús dice, la ley se cumple en todo esto. Amar a Dios y por consecuencia después de eso, ¿amar a quién? A tu prójimo. Y esa es la ley, eso dijo Jesús. Toda la ley y todos los profetas, todos los mandamientos que tú ves se cumplen en esto, en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ponerlo en primer lugar. Y en consecuencia, ya que tu relación vertical está sana, ahora sí, dice, ahora vas a quién amar, a tu prójimo, a los de al lado, a los laterales. Qué tremenda esa historia, ¿verdad? Entonces, a mí me emociona ver este Jesús que tiene ese conflicto con la religión, porque la religión se había confundido. La religión había hecho de la religión un fin en sí misma, no un medio para. El objetivo era ser religioso. Igual que el día de hoy puede pasar, que la gente diga, la meta de ser cristiano es ir al templo y sentarme aquí una hora y cantar. Y todo eso es bueno, ¿verdad? Pero esa no es la meta. No nos llamaron para, ni el Señor nos trajo a su reino para que nos sentáramos. Aquí no calentamos bancas, calentamos sillas, ¿verdad? Para que nos estuviéramos aquí y ahora sí ya cumplí mi religión, ahora sí la vida como sigue. Dijo, no, eso no es la meta. Qué bueno que cantas, ofrendas, vienes, te sientas, escuchas la predicación y después dices que bueno, ya cumplí, marca, vámonos a seguir la vida como sigue. No. Y esta iglesia lo entiende así porque dice, ven tal como eres, sé transformado y ¿qué? Y ahora sí, haz la diferencia. Este no es el fin, este es el medio para que te capacites para ahora hacer la diferencia allá afuera. Porque creemos lo que Jesús dijo. Amar a Dios se demuestra cuando amamos a los demás. Y en el libro de Juan, fíjate, en el primer libro de Juan, hace un comentario el que está escribiendo el libro de Juan y dice, tú no puedes amar a Dios a quien no has visto cuando no amas a tu hermano, a quien sí ves. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, ¿qué crees que es? Dice, es mentiroso. Ay, qué tremendo, ¿eh? Eso dice ahí la Biblia. Si no me crees, léelo. Dice, el que dice que ama a Dios, y aquí está, y no ama a su hermano, es mentiroso. Y ha sido la tremenda falla de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos la iglesia cristiana ha cometido muchos errores porque no ha comprendido el mensaje de Jesús. Hemos creído que el objetivo es que la gente se comporte bien y dejen de hacer las cosas malas y dejen de ofender a Dios con sus acciones, lo cual obviamente que sí es cierto, pero se nos ha olvidado que el mandamiento era ve y ámalos, ama a Dios y ama a tu hermano. La gente sabrá que son mis discípulos cuando tengan amor unos por los otros. No dijo, la gente sabrá que son mis discípulos cuando vayan al templo cada domingo. La gente sabrá que son mis discípulos cuando se sepan la Biblia de memoria. La gente sabrá que son mis discípulos cuando puedan cantar todas las canciones sin ver la letra. Sabrá que son mis discípulos cuando den grandes ofrendas. Sabrá que son mis discípulos cuando voten por la persona correcta o no sé, 1000 cosas que pudiéramos hacer, dijo. No. Sabrán que son mis discípulos cuando se vea el amor que tienen unos para con los otros. Cuando amen a su prójimo. Qué tremendo. Y la religión de aquel tiempo dijo, no, eso no es.
Tienen que verse bien, portarse bien y hacer todo correcto, si no, no son. Y criticaron a Jesús muchas veces porque, ¿qué creen? No solamente aceptaba a los pecadores, sino que iba a las casas de ellos, como ya el pastor Andrés nos mencionaba la semana pasada, y comía con los pecadores. Y comía, iba a sus casas de ellos. Y yo cuando he leído esos pasajes que Jesús va con los pecadores, me pongo a pensar, ¿y de qué platicarán los pecadores? ¿De la Biblia? No, ¿verdad? No creo que hablen de la Biblia. Yo creo que han de estar contando muchas cosas. Y Jesús está con ellos. Y bien nos decía, no vamos a ir a contaminarnos, sino a hacer la diferencia, a mostrarles ese amor que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Porque ellos también pueden ser transformados, porque Dios también vino por ellos. Y aquí está este ejemplo de Jesús, ¿sabes? Que yo vine para que la gente se reconciliara con Dios y para que después también pudieran amar a sus vecinos. Y termino con esto. El Jesús irreligioso es fíjate. Yo le puse religiosidad irreligiosa de Jesús. ¿Comienza con qué? Con la compasión. Comienza con la compasión. ¿Y qué es la compasión? Poner primero a la persona antes que a las leyes. Primero a la persona antes que los mandamientos. Primero a la persona antes que a la religión. Si este hombre que va a predicar dice, bueno, tengo que ir allá, pero aquí hay alguien en necesidad y se detiene a ayudar al caído, eso es. Si el otro que va a ayudar también a servir se detiene a ayudar, eso es. No es que lo otro no lo deba de hacer, es que la gente tiene prioridad. La compasión es más importante, ¿sí? El amor es más importante. Y Jesús lo demuestra una y otra vez. Cuando Él hace alguna situación en la Biblia, algún milagro, siempre van primero las personas. Te cuento uno rápidamente que ya te he contado varios. Dice que una vez llega un hombre con lepra y los leprosos eran de las enfermedades de aquel tiempo, era la peor porque era contagiosa, era una enfermedad en la piel que si la tocabas te contaminabas y era una sentencia inmediata de muerte porque no tenía cura. Llega un leproso, se arrodilla ante Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabes qué hace Jesús? Quebrantando la ley, extiende su mano y toca al leproso. Al tocarlo, Jesús se contamina y le dice, si quiero, sé limpio. Tremendo, me imagino que los que lo están viendo dicen, oh, lo tocó. Y él dice, no, es que él no se contamina, al contrario. Pero yo no me contamino, al contrario, yo lo santifico a él. Yo santifico a él. Dios tiene más poder que el pecado y que la enfermedad. Eso hace nuestro Señor. Por eso es que lo tocó. No debería haberlo tocado. Que lo sane está bien, pero que no lo toque, porque quiebra la ley. ¿Cómo que quiebra la ley? Eso de que sane el leproso está bien, pero no puede quebrar. Digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que prefieran una cosa a ver a la persona sana? Prefieren verla enferma antes de que quiebre su ley. Y por eso el Señor dice, no va primero la compasión. Pero eso no era nuevo, eso viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una pregunta que hace un profeta. ¿Y qué pide el Señor de ti? Dice que hagas justicia, que ames misericordia, que tú mises ante Dios. O sea, que hagas las cosas bien, que tengas misericordia y que seas humilde de corazón. No era nada nuevo, era volver al original. Compasión. Número 2, restauración. ¿Qué busca el Señor? Restaurar primero nuestra relación con el Padre y después nuestra relación con los demás. Si hoy en día alguno de ustedes no está relacionado con Dios, hoy es el día para que se relacionen con Dios, para que tengan esa unidad con el Creador a través de Jesús. Y también para devolvernos nuestra vida. Hay gente a la cual Dios ha sanado su corazón y le ha restaurado su salud, su paz mental, su familia. Muchas cosas hay restauración en el camino del Señor. La que sigue, generosidad. No damos para que Dios nos dé, damos porque ya nos dio. Y cuánta alegría en nuestro corazón podemos dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y obviamente nuestro dinero. No nos duele porque ya nos dio tanto Él que ahora damos a los demás. El buen samaritano sacó su cartera, sacó su tarjeta de crédito de Samaritan's Bank
Hijo, ahí estaba un voucher. Y dice el otro, te va a salir caro, ¿eh? Le hubieras dejado morir mejor. ¿Cómo voy a hacerlo si es mi prójimo? A veces tenemos miedo de decir, es que hay que dar ofrenda y diezmo porque se vayan a ofender. ¿Qué crees? El samaritano puso su tarjeta ahí. Y era por un desconocido. Y último, servicio. Jesús ejemplificó el servicio y lo dijo bien claramente. Porque yo no vine para ser servido, sino para servir. Esta es la imagen de nuestro Jesús inesperado del día de hoy. Es irreligioso, porque aunque sí quiere que la gente cumpla los mandamientos de Dios, dice, pero todos los mandamientos se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios. Si amas a Dios, obviamente que guardas sus mandamientos, pero no es más importante que guardes ese mandamiento antes que amar a tu hermano. Es más, dijo un ejemplo así, dijo, ¿sabes qué? Una persona dice, ay, voy a ayudar a mi hermano, pero ¿qué crees? Esto lo pensaba dar ofrenda, así que no te puedo ayudar porque iba a dar ofrenda. Qué generosidad, ¿verdad? Pues dale tu dinero y da la ofrenda. No, iba a dar la ofrenda, ¿cómo lo voy a ayudar? Dice el Señor Jesús, qué hipócritas. Con sus mandamientos de hombres invalidan el mandamiento de Dios. Dice que debes amar, honrar, dar. Tremendo. Hoy les quiero decir, ese es nuestro Jesús inesperado. Mi oración es que cada uno de nosotros diga, yo quiero parecerme más a ese Jesús. Al Jesús que ama a su prójimo. Al Jesús que va a la segunda milla, a la tercera milla, a la cuarta milla. Al Jesús que no le preocupa que se enojen los religiosos, porque es más importante la gente. De hecho, vino a mostrar que el Padre le importa a la gente, así como están. Así como están. Oliendo a marrano. Ya sea físicamente o en su corazón, un corazón lleno de fracaso o de cosas malas. Dice, así como estás, te voy a hacer la restauración. Ese es nuestro Señor. Si lo seguimos a Él, realmente estamos siguiendo el verdadero cristianismo. Somos seguidores de Jesús porque seguimos su ejemplo. Amén. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y ores junto conmigo. Padre, gracias porque nos das hoy un día muy especial. Nos permites recordar, Señor, que tú querías reconciliarnos con el Padre. Y yo no sé si hay alguien aquí que hoy no se ha reconciliado con el Padre, Señor. Pero permite que hoy tomes su decisión de que lo más valioso, Señor, que puede hacer hoy, lo más importante es buscarte, Señor. Porque a eso viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importaba dónde estuviera. Pero la persona tenía que dar la vuelta, decir, vuelvo a mi casa, vuelvo a la casa del Padre. Yo creo que cualquier persona que esté oyendo este mensaje o viéndolo en la televisión, decida dar esa media vuelta y buscar al Padre, porque el Padre está esperándolo con los brazos abiertos. Y Señor, también mi oración es de que los que ya volvimos, los que estamos en la casa, tengamos tanta alegría por estar en la casa, que ahora nos alegremos cuando llega nuestro hermano, o que vayamos por él. No nos quedemos esperando, ojalá y algún día regrese, sino que vayamos por él y lo busquemos, Señor, porque es tan valioso para ti que es tu vida para que nadie se perdiera. Señor, gracias por mostrarnos con tus acciones, Señor, lo que era la verdadera religión, Señor. No era seguir los mandamientos, cada uno de ellos sin mancha y olvidarnos de la gente. Era cumplirlos todos, Señor, primero amándote a ti y después amando a las personas. Ayúdanos, Padre, que no se nos olvide que el amor hacia ti y hacia las personas cumple toda la ley y todos los profetas. Te agradecemos, pues, Padre, por este recordatorio de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos por su ejemplo. Oramos agradecidos en ese precioso nombre.